Hola a todos queridos amigos. Hay meses tan tranquilos que uno llega a pensar que todas las tormentas ya quedaron atrás. Pero a veces esa misma calma es la señal de que algo está a punto de suceder. La pequeña familia de Huyen y Ye está viviendo días así silenciosos, sencillos y llenos de cariño. Cada mañana Ye sale de casa muy temprano para ganarse la vida, mientras Huyen se queda ocupándose sola del huerto de las gallinas y de la pequeña casa. Todo parece haber encontrado su ritmo, los días pasan despacio, cálidos y serenos. Pero, ¿durará esta tranquilidad? ¿O será solo una pausa antes de una nueva prueba para la que aún no están preparados? Si te gustan las historias cotidianas profundas y llenas de emoción, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar un mensaje de apoyo para la familia de Huyen y Ye. Su apoyo es la motivación que nos impulsa a seguir contando esta historia. Y ahora los invitamos a escuchar. Aquellos días pasaban despacio como si la vida caminara con cuidado para no romper la rara tranquilidad que la familia de Huyen y Ye estaba viviendo. Nadie lo decía en voz alta, pero ambos lo sabían. Ese era un tiempo que solo habían podido alcanzar después de muchas pérdidas, preocupaciones y cansancio. Las mañanas en la pequeña casa siempre comenzaban con sonidos conocidos. El canto del gallo desde un rincón del jardín, el viento moviendo suavemente los bambúes y los pasos casi silenciosos de Huyen cuando se levantaba antes de que amaneciera del todo. El rocío cubría el huerto. Las hileras de verduras aún húmedas brillaban bajo una luz de amanecer tenue. Huyen se ponía una chaqueta ya gastada, se recogía el pelo detrás de la nuca y salía al jardín. El trabajo empezaba así sin que nadie tuviera que decir nada. Se agachaba junto a cada planta, quitaba las malas hierbas, acomodaba la tierra, revisaba hoja por hoja. Las manos llenas de tierra, las uñas oscuras, pero cada movimiento era lento y cuidadoso, como si no solo estuviera cuidando las plantas, sino también una esperanza silenciosa. El huerto era más grande que antes. Era el resultado de los días en que Huyen y Ye trabajaron juntos cavando la tierra, levantando la cerca, ampliando poco a poco cada espacio. En un rincón Huyen había plantado judías, calabazas y berenjenas. Las enredaderas empezaban a agarrarse a los soportes, creciendo llenas de vida. Cada vez que las veía avanzar día a día sentía algo extraño por dentro, tranquilidad y gratitud al mismo tiempo. Junto al huerto estaba el gallinero. No era una bandada grande, pero lo suficiente como para que el jardín nunca estuviera en silencio por las mañanas. Huyen conocía cada sonido, cada pequeño hábito de las gallinas. Les daba de comer, cambiaba el agua, limpiaba el gallinero, todo con la paciencia de alguien acostumbrado al esfuerzo. A veces se quedaba quieta un momento mirando cómo escarbaban la tierra, y sonreía apenas una sonrisa solo para ella. Mientras tanto, Ye ya se había ido de casa muy temprano. Salía a trabajar cuando aún estaba oscuro, y el camino de tierra frente a la casa seguía húmedo por el rocío. Su trabajo no era fijo. Hacía lo que apareciera mientras pudiera ganar algo para vivir. Algunos días cargaba peso, otros pasaba horas bajo el sol fuerte. La espalda de la camisa se empapaba de sudor muy pronto, y sus manos se volvían más ásperas con el tiempo. Antes de irse, Ye siempre miraba a Huyen una vez más. Ella estaba concentrada en su trabajo y no se daba cuenta, pero él igual la miraba. No era bueno con palabras dulces, solo decía lo de siempre. Hazlo con calma, no te esfuerces demasiado. Huyen levantaba la vista y sonreía suavemente. Cuídate en el trabajo. Nada más que eso, pero para ellos era suficiente. Durante el día la casa quedaba en silencio. Solo estaban Huyen y las tareas sin nombre que se sucedían desde la mañana hasta la tarde. Barría, lavaba la ropa, arreglaba algunas goteras del techo, juntaba leña para la cena.
A veces cansada se sentaba en el escalón del porche, apoyando la espalda en la columna de madera, mirando el patio lleno de sol. La luz caía sobre la tierra cálida pero suave y le calmaba el corazón. Huyen pensaba en Ye. No sabía qué estaría haciendo en ese momento, si habría podido descansar un poco. Esos pensamientos no la angustiaban demasiado. Eran solo una nostalgia ligera familiar como la respiración. Al mediodía, Huyen cocinaba sola. La comida era sencilla, a veces solo una sopa de verduras y algo salado pero siempre caliente. Comía rápido y volvía al jardín. Parecía que mientras las manos estuvieran ocupadas, el corazón se sentía menos vacío. Por la tarde, el sol iba perdiendo fuerza. Huyen ordenaba todo, metía a las gallinas en el gallinero y regaba el huerto por última vez. Luego se quedaba de pie junto a la puerta mirando el camino de tierra de siempre. El camino era igual todos los días, pero la sensación de esperar nunca se volvía vieja. Cuando la figura de Ye aparecía al fondo del camino, Huyen lo reconocía enseguida, aunque solo fuera una silueta borrosa bajo la luz del atardecer. Caminaba despacio, los hombros algo caídos por el cansancio. Pero al verla esperándolo, sus ojos se iluminaban levemente. Huyen se acercaba y decía con una voz suave y conocida: «Ye, hoy fue duro el trabajo». No era una pregunta de cortesía. En ella cabía todo un día de espera y una preocupación que no hacía falta decir. Ye sonreía, una sonrisa cansada pero cálida. Un poco cansado, pero al llegar a casa ya está bien. Huyen tomaba la bolsa de sus manos y sacudía un poco el polvo de su ropa. Esos gestos pequeños repetidos cada día nunca se volvían innecesarios. Aquella noche la pequeña cocina de Huyen se iluminó con una luz amarilla y cálida, tan suave como el ritmo de vida que llevaban. No era la luz brillante de lámparas elegantes, sino una bombilla sencilla colgada en un rincón que dejaba ver las motas de polvo flotando en el aire. Y también el sudor que aún no se había secado en la frente de Ye después de un día largo. Huyen estaba junto a la cocina moviéndose con rapidez. Lavaba el arroz, enjuagaba las verduras y cortaba unas rodajas de tomates maduros que acababa de recoger del huerto. El aroma de la cebolla al dorarse en el aceite caliente se mezclaba con el olor del arroz hirviendo en la olla, y la casa parecía llenarse de una sensación de calma muy real. Era esa tranquilidad que solo se aprecia de verdad cuando se ha pasado por días de carencias, por momentos en los que el corazón no sabía de qué aferrarse. Ye se sentaba enfrente en una vieja silla de bambú que crujía cada vez que se movía un poco. No hacía nada grande, solo limpiaba verduras en silencio, partía las judías una a una y apartaba las hojas marchitas. Sus manos eran ásperas, llenas de pequeños cortes del trabajo diario, pero lo hacía con cuidado, como si cada verdura fuera lo más valioso que habían tenido ese día. De vez en cuando Ye levantaba la mirada hacia Huyen. Ella seguía cocinando con el cabello recogido, algunos mechones sueltos cayéndole sobre la frente. Había en ella una dulzura especial, la dulzura de una mujer acostumbrada al esfuerzo, que por eso mismo valora más cada momento de calma. Ye no decía nada, solo la miraba, y por dentro sentía un calor suave como el fuego encendido frente a él. En esa cocina no hacía falta hablar mucho, las preguntas tampoco tenían prisa. Todo fluía de forma natural, como una costumbre ya hecha. Huyen cocinaba, Ye ayudaba el viento del jardín. Entraba por la puerta entreabierta y el fuego crepitaba como si contara una historia. Al escuchar ese sonido uno podía sentir como si alguien susurrara: «Aquí todo está bien, aquí todavía hay un hogar». Cuando la comida estaba casi lista, Huyen se giró y dijo en voz baja: «Ve a lavarte las manos, ya casi comemos». Ye respondió con un sí suave y se levantó para ir al barreño de agua. El sonido del agua al correr, su leve carraspeo, las sandalias tocando el suelo, todo era tan normal que a Huyen se le aligeró el corazón. Recordó los días en que nada estaba bien,
cuando la cocina quedaba en silencio y la comida a veces apenas alcanzaba para engañar el hambre. Ahora solo con oír a Ye lavándose las manos, ya sentía que la casa tenía más calor. La cena era sencilla, un plato de verduras hervidas bien verdes, un cuenco de sopa caliente y un poco de comida salada, pero tenía el sabor del cuidado. Huyen servía primero el arroz a Ye y luego a ella misma. Lo hacía por costumbre, pero en esa costumbre siempre había una ternura silenciosa. Ye comía despacio. Tal vez por cansancio o tal vez porque quería alargar ese momento. Durante la comida contaba algunas cosas del día, nada importante tampoco para quejarse. Solo pequeños fragmentos de la vida cotidiana que hoy ayudó a cargar ladrillos que un jefe amable le regaló una botella de agua, que el sol estaba tan fuerte que el sudor le ardía en los ojos, que al pensar en la cena de casa de pronto sentía que le volvían las fuerzas. Huyen escuchaba sin interrumpir. Solo respondía "Ajá, ya veo", y le servía un poco más de lo mejor que había. Su mirada no era sentimental, era simplemente la de una mujer que pone toda su atención en el hombre que ama. A veces preguntaba algo muy pequeño. «¿Hoy te dolió el hombro? El otro día vi que te lo estabas sobando mucho». Ye sonrió levemente. «No pasa nada. Al llegar a casa y comer se me quita solo». Huyen bajó la mirada al oír eso, pero la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa. No dijo nada, pero entendía algo muy claro: a veces no hacen falta medicinas, solo un lugar al que volver. Después de comer, Ye se levantó a ayudar a lavar los platos. No dejó que Huyen lo hiciera sola. Los roces de manos eran casuales, él pasaba un cuenco, ella lo recibía. Él llevaba el cesto de verduras sobrantes, ella las ordenaba, pero esos gestos sin importancia llenaban la cocina de cercanía como si juntos estuvieran reconstruyéndolo todo desde lo más pequeño. Cuando ya todo quedó en orden, Huyen se secó las manos con un paño y llamó: «Maya, ven a estudiar un rato». Se escucharon pasos rápidos desde el patio y Maya apareció en la puerta de la cocina con los ojos brillantes y el pelo un poco despeinado de tanto jugar. Abrazaba su cuaderno y decía con voz alegre: «Voy a estudiar, mamá Huyen». Ye miró a Maya y su expresión se suavizó. Le acercó una silla y colocó un lápiz bien recto frente a ella como un pequeño ritual de siempre. La vieja mesa de madera en un rincón de la casa iluminada por la luz amarilla hacía que esa escena tan sencilla se volviera extrañamente cálida. Huyen se sentó junto a Maya y abrió el cuaderno mirando las líneas de texto. Intentaba enseñarle, aunque había muchas cosas que aún le resultaban difíciles. Las letras para Huyen a veces eran como piedrecillas, podía verlas y tocarlas, pero ordenarlas bien no era sencillo. Maya leyó una frase y luego levantó la vista muy seria. «Mamá Huyen, ¿qué significa esta frase?» Huyen parpadeó. Miró la línea una y otra vez. En un instante su seguridad desapareció y dio paso a una torpeza entrañable, como una niña a la que pillan desprevenida. Se mordió los labios, pensó un poco y respondió en voz baja: esta frase es... Maya seguía esperando con los ojos bien abiertos, sin ninguna burla, solo con la inocencia de quien de verdad quiere entender. Huyen se puso aún más nerviosa, girando el lápiz entre los dedos con las mejillas algo rojas. Ye, sentado enfrente, miraba la escena con la boca temblándole, queriendo reírse pero conteniéndose. Y justo cuando Huyen estaba a punto de cambiar de tema, pidiéndole a Maya que leyera otra vez, la niña se inclinó hacia Ye y le susurró al oído como si fuera un secreto importantísimo: «Tío Ye, mamá Huyen no sabe esta frase. ¿Puedes enseñarle tú a Maya?» Después de decirlo, Maya se tapó la boca como si temiera que mamá Huyen la oyera, pero en el silencio de la casa, esa vocecita se escuchó perfectamente. Huyen se quedó quieta, miró a Maya y luego a Ye. Se puso roja como si la hubieran pillado en falta. Por un momento sintió vergüenza, ganas de reír, y también un poco de ternura por sí misma. Le dio un golpecito suave en la frente a Maya.
¡Esta niña! Pero Maya no tuvo miedo, al contrario se rió bajito. Ye ya no pudo aguantar más y soltó una carcajada, una risa grave y cálida que llenó la casa. Huyen tampoco pudo mantener la seriedad y terminó riéndose negando con la cabeza. En ese instante la pequeña casa se llenó de risas, la risa clara de Maya, la risa cálida de Ye y la risa tímida pero aliviada de Huyen. Fue como una brisa nueva que se llevó el cansancio de todo el día. Ye acercó el cuaderno y dijo con voz suave: «A ver, Maya, léeme otra vez esa frase». Maya leyó de nuevo y Ye explicó despacio usando los ejemplos más sencillos para que ella entendiera. Huyen escuchaba con atención como si también estuviera aprendiendo. En un momento Ye miró a Huyen y bromeó: «Tú también aprende así, mañana le enseñas a Maya sin dudar». Huyen le lanzó una mirada de reojo pero sin enfadarse. Sonrió y asintió sí. «Sí, es que antes yo no pude estudiar mucho». Al decirlo bajó la voz. En esa frase había toda una vida que nunca había contado. Ye lo entendió. No preguntó más. Solo puso su mano sobre la de Huyen y la apretó suavemente. Fue un gesto pequeño pero suficiente para que ella sintiera calor en el corazón. Maya volvió a hablar animada. «Si mamá Huyen no sabe, Maya le enseña, Maya ya lo sabe». Los dos adultos volvieron a reír. Ye le acarició la cabeza. «Sí, cuando seas muy lista le enseñas tú a mamá Huyen». Huyen miró a la niña con los ojos brillantes. No dijo nada, pero dentro de ella creció una mezcla de amor y gratitud. Hubo cosas que le faltaron en el pasado, pero no quería que a Maya le faltaran. Y en ese camino tenía la suerte de contar con Ye, alguien que no la hacía sentirse menos, sino que le hacía creer que aún podía empezar de nuevo, aprender de nuevo, crecer una vez más. Cuando Maya terminó de estudiar, bostezó fuerte y se le cerraron los ojos. Ye la tomó en brazos y la llevó dentro acostándola en la cama. Maya aún murmuró: «Mañana, tío Ye, ¿me enseñas otra vez?» Ye respondió en voz baja: «Sí, mañana te enseño». Huyen se quedó en la puerta mirando con el corazón blando como agua. Se dio cuenta de algo a veces: la felicidad no es tenerlo todo, sino tener noches como esa, una cocina iluminada, comida caliente, risas en el aire y una niña durmiendo tranquila, protegida. Después Ye y Huyen se sentaron en el porche. Ya era de noche. La luna subía despacio esparciendo su luz plateada sobre el patio. El viento nocturno pasaba por el huerto como un susurro. Huyen apoyó la cabeza en el hombro de Ye dejando caer todo el cansancio del día. Ye miró la oscuridad frente a ellos y dijo en voz baja casi para sí mismo: «Con tal de poder volver a casa así cada día, para mí ya es suficiente». Huyen tomó su mano y la apretó suavemente. No hacía falta decir nada más. En ese momento ambos entendían que su felicidad no era grande ni llamativa. Se construía con el esfuerzo de cada día, con preguntas llenas de cuidado, con comidas calientes, con los cuadernos de Maya y con un hogar donde siempre había alguien esperando. Y en esa paz sencilla la pequeña familia de Huyen y Ye seguía creciendo despacio con constancia y llena de amor. Esa noche la pequeña casa se hundió en un sueño profundo. Ye dormía en medio con un brazo rodeando a Huyen y la otra mano apoyada suavemente en la espalda de Maya. La respiración de las dos personas que más amaba se mezclaba tranquila y cálida. Afuera, el viento nocturno pasaba suavemente por el huerto, moviendo las hojas aún cubiertas de rocío. Las gallinas ya estaban quietas en el gallinero, y todos los ruidos del día parecían haberse retirado dejando espacio a un silencio poco común. Nunca antes Ye había sentido la paz con tanta claridad. No era una paz porque no existieran las preocupaciones, sino porque aunque siguieran ahí, sabía que no tenía que enfrentarlas solo. En sus brazos en ese momento estaba todo un hogar. Huyen se movió un poco en sueños y sin darse cuenta se acercó más a su pecho.
Maya dormía profundamente con su manita agarrando la camisa de Ye, como si temiera que al soltarla, el sueño se desvaneciera. Ye abrió los ojos despacio y miró el techo apenas visible bajo la luz de la luna. No pensó en nada en particular. Simplemente dejó que esa sensación se filtrara en cada respiración. Si alguien le preguntara qué era la felicidad, tal vez no sabría explicarlo con palabras bonitas. Pero si esa persona pudiera ver ese momento, lo entendería. Afuera la noche pasó muy despacio. La mañana llegó de forma inesperada. Los ladridos de Bibi resonaron en el patio insistentes y llenos de entusiasmo. El perrito nunca tenía paciencia cuando el sol ya estaba alto. Corría de un lado a otro ladrando hacia la casa como si quisiera avisar de algo muy importante. Huyen fue la primera en despertarse. Abrió los ojos y tardó unos segundos en darse cuenta de que la luz de la mañana ya se colaba por las rendijas de la puerta. La primera sensación no fue de prisa, sino de bienestar. Una mañana rara en la que no despertaba con la cabeza llena de preocupaciones. Luego, el recuerdo volvió de golpe. Maya. Huyen se incorporó de repente con el corazón latiendo fuerte. Giró la cabeza y vio a la niña todavía acurrucada entre las mantas, el pelo extendido sobre la almohada. La luz del sol iluminaba el rostro de Maya, haciéndola ver tranquila y dulce. Pero enseguida la mirada de Huyen se fue hacia un rincón de la casa, donde el reloj de pared marcaba una hora que le heló la sangre. ¡Ay no! Llegamos tarde. Ye se despertó por el movimiento brusco de Huyen. Se frotó los ojos todavía con voz adormilada. ¿Qué pasa? Huyen casi saltó de la cama. Ye, levántate rápido, Maya va tarde a la escuela. Eso lo despertó por completo. Se incorporó de un salto sin siquiera ponerse las sandalias. ¿Qué hora es? Mientras enrollaba la manta alrededor de Maya, Huyen respondió con urgencia: ya es tarde. Si hoy Maya llega tarde, la maestra la va a regañar. Ye dio la vuelta apresurado y casi tropezó con la silla de bambú junto a la cama. De pronto los dos adultos entraron en un ritmo totalmente opuesto a la calma de la noche anterior. Yo voy por la mochila de Maya, dijo Ye rápidamente. Yo voy a calentar agua para que se lave la cara, respondió Huyen igual de apurada. La casa normalmente silenciosa se llenó de movimiento. Pasos rápidos, Bibi ladrando un par de veces más, como animando el viento soplando con más fuerza por el porche. Y entonces, en un momento completamente cotidiano, los dos chocaron en medio de la casa. ¡Poc! El golpe de cabeza no fue fuerte, pero sí lo suficiente para que ambos se detuvieran. Huyen soltó un quejido suave. Ye se llevó la mano a la frente frunciendo el ceño. ¿Cómo caminas así?, dijo Huyen frotándose la frente con un tono de reproche cariñoso. Yo no te vi, respondió Ye con una sonrisa torcida todavía desorientado. Mientras aún estaban torpes desde la cama, estalló una risa clara. Maya ya estaba despierta sentada con las piernas cruzadas, abrazando una almohada y riéndose tanto que los ojos se le curvaban como dos lunas pequeñas. Tío Ye y mamá Huyen parecen dos gallinas mojadas, gritó divertida. Huyen se quedó quieta un segundo y luego se echó a reír. Al principio, la risa fue forzada, pero enseguida salió natural. Ye tampoco pudo contenerse y se rió con ella olvidando el golpe en la frente. Esta niña. Huyen negó con la cabeza, aunque su mirada se volvió suave. Ye se acercó y le revolvió el pelo a Maya. Vamos, señorita risueña, levántate ya. Si no, la maestra te va a regañar. Maya seguía sonriendo, pero obedeció y se bajó de la cama. Miró a los dos adultos con los ojos brillantes. Hoy dormí muy bien. La frase era simple, pero hizo que Huyen se detuviera un instante. Se agachó para arreglarle el cuello de la ropa y dijo con voz suave: lo siento. Mamá Huyen se quedó dormida. Maya negó enseguida. No pasa nada, me gusta esta mañana. Ye, de pie detrás, al oír eso sintió un calor en el pecho. Tal vez para un niño una mañana apresurada pero llena de risas valía más que llegar puntual.
Huyen lavó rápido la cara de Maya y le recogió el pelo. Ye fue al rincón de la casa a buscar la mochila revisando cuaderno por cuaderno, por miedo a que faltara algo. Mientras tanto decía: «Hoy cuando termines la escuela, acuérdate de contarle todo al tío». «Sí», respondió Maya con voz fuerte. Cuando los tres estuvieron listos, Huyen miró la casa una vez más. Las mantas estaban un poco desordenadas, la luz del sol llenaba la habitación. Todo era normal, pero en su interior surgía una sensación difícil de explicar. Se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no tenían una mañana así. Sin peso, sin silencios incómodos, sin preocupaciones aplastantes. Solo una mañana tardía, un poco de apuro, un choque torpe y la risa de una niña. Antes de salir, Ye se giró y miró la casa una vez más. No dijo nada, solo se quedó quieto unos segundos. En ese momento entendió que la noche anterior no había sido un sueño. La paz que había sentido era real, frágil, tal vez, pero suficiente como para querer protegerla a toda costa. Bibi salió corriendo hacia la puerta ladrando alegremente. Maya trotó detrás y aún se giró para sonreírle a Huyen y Ye. Esa mañana salieron con prisa. Pero en esa prisa no había pánico, solo el calor de una familia despertando junta. Y ninguno de ellos sabía que precisamente momentos sencillos como ese pronto serían los más recordados cuando la paz dejara de llegar con tanta facilidad.